Las 7:34. Saludamos a Caroline Avilelles, experta en comunicación social. Caroline, bienvenida, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marcha esta campaña electoral que va entrando ya en su recta final. Sí, me parece que estamos sin su micrófono, le esperamos. Ahí sí, estoy con Ahora una sí. dificultad en la conexión, Gustavo, pero ¿me escuchan ahí? Estamos Creo que sí. perfectamente. Perfectamente, estamos al 100%, escuchándole. Muy buenas, ¿cómo le va? Un gusto poder saludarles. Lamentablemente no pude escuchar la pregunta, pero imagino que habrá sido el saludo inicial y como siempre para mí un placer poder compartir un espacio de reflexión, de conversación aquí en Antena 1 que siento como mi casa. Muchísimas gracias. Habíamos dado a conocer datos de dos encuestadoras con respecto a las posiciones relativas en la campaña electoral, que de alguna manera van ya marcando tendencia por la coincidencia entre una y otras, por lo menos en posiciones relativas. Así es, por supuesto. Por supuesto, sí. Cuando uno revisa las encuestas, siempre les digo a mis estudiantes y a los colegas que como cuando me ven me dicen, usted que sabe, me ven con cara de bruja, digo yo la tengo, pero no tengo bolita de cristal. Lo importante de revisar las encuestas es mirar no para adelante, sino para atrás. Es decir, si es posible contar con acceso a una encuesta que sea la misma de ser posible, pero que tenga varias mediciones en distintos momentos, podemos contar nosotros con una información que tenga mayor certeza y que nos entregue más detalles, ¿no? Entonces, las encuestas nos sirven, querido Gustavo, querida Rosana, para mirar hacia atrás. Entonces, por eso, por ejemplo, el caso de Comunicaliza me parece interesante porque es capaz de decir quién está creciendo y en qué medida ese crecimiento se da, y quién está estable o quién está decreciendo, que fue lo que, por ejemplo, acabamos de escuchar. Y ahí nos damos cuenta si es que es posible identificar una tendencia. Hay un crecimiento, al menos en 3 candidaturas, y con un poco más de fuerza una con la otra, lo cual pareciera identificar quién tiene opciones de llegar en un segundo lugar y quién tiene este momento posibilidades de quedarse ya más rezagados. También es interesante ver en qué proporción se está reduciendo la indecisión, y a mí me parece eso que es relevante porque si bien es cierto todavía una tercera parte de la población todavía permanece en ese margen, ¿no? Ya sea por el voto nulo, por el voto blanco o porque le preguntan directamente, ¿decidió o no usted ya el voto? Y me parece, por ejemplo, que Informe Confidencial ha identificado, si no me equivoco, en una de las preguntas, el 38% que todavía no decide. Eso aún es alto, pero está de alguna forma reduciéndose hacia la fecha que ya va cerrando filas, ¿no? Que es el 20 de agosto. Y finalmente, aunque sube, pero sube lento, no está del todo estática la campaña de la Revolución Ciudadana y me imagino que ya en el comando, a puertas adentro, deben estar arrojando los últimos cartuchos con miras al proceso ya del debate, que es, entiendo, en donde estarán poniendo toda la carne al asador, porque es en donde finalizará, pues, ¿no es cierto?, al menos el primer esfuerzo. A propósito de Informe Confidencial, ¿cómo ve usted esa cifra que cita para la ciudad de Cuenca con respecto a Luisa González con un 29% coincidente con la cifra a nivel nacional? Me ha sorprendido, Gustavo. ¿Por qué le digo que me ha sorprendido? Porque si bien es cierto la Revolución Ciudadana, y le iba a contar al Pedro Donoso, pero me adelanto porque el Pedro me pasó el fin de semana esta encuesta, diremos, a ver, en general creo que el Azuay ha sido bastión de la Revolución Ciudadana, eso no nos quepa la menor duda,
pero cuando se ama mucho, se odia mucho también. Y recordemos que le ganó el nulo, creo que a la Revolución Ciudadana en las elecciones de la presidencial. Entonces, no es que le estaba yendo muy bien. Un primer salto, una primera sorpresa para la Revolución Ciudadana fue la prefectura de Lloret. Y si bien es cierto, había un voto militante, es decir, había 3, 4 concejales. Parece que tuvimos la pérdida de conexión con Caroline Ávila. Vamos a intentar conectarnos, a recuperar este diálogo. Esperemos recuperar esa señal. Así es, había problemas con la conexión desde un inicio. En todo caso, la señal, Caroline. Adelante. Cambié la locación, pero no he sido exitosa. Disculpas, por favor. Decía que se nota una suerte de efecto de evolución, diremos, del apoyo que ha recogido, y lo hemos visto en la seccional. La votación de la alcaldía de Roque Ordóñez ha sido interesante, y por supuesto no hay duda con lo que ha sucedido con la prefectura. Y claro, pues diremos que ese 29% me parece interesante. Habrá que ver cómo se sostiene, ¿no? Habrá que ver qué pasa en las siguientes horas. Ahora, Caro, justamente esto en torno a quién está en primer lugar, que sería la candidata del correísmo, que además es una tendencia que ya se veía venir desde hace varios meses atrás. Sería interesante un análisis de quiénes podrían llegar al balotaje. Otto Sonel-Hosner y Yacu Pérez Guartambel. Hay encuestas que le dan el segundo lugar a Otto, hay otras que le dan el segundo lugar a Yacu Pérez. El día de ayer seguramente viste esta polémica que provocó el abogado Ramiro García al advertir desde España que efectivamente era Yacu Pérez, que no había ningún debate técnico entre estos dos candidatos y que Yacu Pérez estaba mucho más arriba con un 4% adelante, y no presentó por supuesto ninguna encuesta, pero dio estos datos advirtiendo además que el correísmo debería preocuparse si es que Yacu Pérez era quien pasa al balotaje. No, el auténtico, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, a ver, por ejemplo, el caso de la encuesta de Informe Confidencial. Ellos ya manifiestan que tienen, si no me equivoco, un 30% de población rural en el marco de sus 4 ciudades auscultadas, ¿no? Pero de la misma forma, si ellos solamente miraron Manta, esa es la única ciudad que tienen consultada. Tienen Quito, tienen Guayaquil, tienen Cuenca y tienen Manta, ¿no? Falta todo el centro del país. Entonces les falta todo el centro y les falta el resto de la costa. Y ahí sabemos que el comportamiento del votante es distinto en términos estadísticos a lo que le está pasando al resto de ciudades. Entonces, cuando hay esas anomalías, demoscópicamente hablando, es importante hacer esa salvedad. Se le llama limitación al estudio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto en términos más sencillos? El voto del correísmo y el voto de Yacu Pérez van a tener que leerse en cualquier encuesta con cuidado. ¿Por qué? Porque el voto rural no se puede identificar a primera vista en este tipo de estudios. Eso puede pasar porque es difícil llegar, porque hay un voto cómodo, porque hay un voto oculto, en fin, porque hay muchas razones allí. Entonces, sí puede ser, por ejemplo, que no se terminó leyendo bien el apoyo de Yacu Pérez y por eso la sorpresa hace 2 años atrás. Y lo mismo en el caso del correísmo, puede ser que ese 29% al final del día termine dando unas sorpresas adicionales, porque en el voto rural sabemos que el correísmo tiene también sus fortalezas. Ahora, tomando los datos, por lo menos de estas 2 encuestas sobre las cuales estamos hablando, claro. Una pregunta que surge es si Luisa González podría crecer con su candidatura hasta el punto de ponerse en un umbral de ganar en una primera vuelta. Y lo segundo es que aparece ese otro lote en realidad de Otto Sonel-Hosner y Yacu Pérez. Fernando Villavicencio Comunicaliza le da un interesante crecimiento a Fernando Villavicencio, que podría subir o significar un alza a un ritmo más rápido. Quisiéramos estos 2 análisis.
posibilidades de un triunfo en una primera vuelta de Luisa González y cómo podría irse dando esa definición entre esos tres candidatos que no se encuentran muy alejados uno de otros, Otto Sonnenhorstner siempre con una pequeña diferencia hacia arriba. Yo no descarto, recuerde usted, por ejemplo, cuánto tuvo tanto Pérez Guartambel como Guillermo Lasso en ese resultado final casi que de photo finish, ¿no es cierto?, hace 2 años atrás, 19 y 20%, ¿no? Y con esos datos, con esos resultados, se fue a una segunda vuelta, ¿ya? En este caso, ninguno de los contendores está todavía acercándose a esas cifras. Si bien es cierto, y claro, recordemos también que Hervas terminó, si no me equivoco, con un 15% hace 2 años atrás. Entonces, ahora en ese pelotón, por decirlo de alguna forma, estamos con Sonnenhorstner, estamos con Pérez Guartambel y estamos con Fernando Villavicencio. O sea, nuevamente tenemos 3. Pero entre los 3 están de alguna forma ahí muy cercanos unos con otros, ¿no? Pero todavía no llegan a crecer con una fuerza como para que se pueda identificar ese 20 de agosto ya en segunda vuelta. Claro, hay que esperar. No hay una diferencia de más de un 3% entre el primero y el tercero de ese lote. De ese pelotón, ¿no? Hay que esperar. En el otro lado, ya que sería la primera, diremos que la primera finalista, ya prácticamente clara por el voto militante fuerte que tiene, en este caso, la Revolución Ciudadana. Yo no he escuchado hasta ahora ninguno de los analistas, porque hay que decir que hay opinólogos, pero que no son analistas, de los analistas que descarte completamente la figura de la victoria en primera vuelta. Lo miran con respeto y con distancia. Tampoco afirman que es un hecho consumado, pero no descartan todavía. De nuevo, porque hay datos difíciles de leer en el sector rural. Si bien es cierto, las encuestas le preguntan, ¿le gustó o no le gustó la campaña de los borreguitos? Yo creo que esa no es la pregunta. Yo creo que ahí los investigadores están preguntando mal, porque no es un tema de si me gustó o no me gustó, sino que el efecto de esa campaña es quitar el estigma de quienes estaban dormidos, siendo de alguna forma muy afín a la línea ideológica de la Revolución Ciudadana, pero que no despertaban precisamente por todos los comentarios, la conversación estigmatizada y negativa. Al quitarle el manto de la negatividad, al por último ponerle dentro de una conversación, al intentar hacerlo, no sé si lo habrán logrado, probablemente sacudieron y movilizaron a esa base, que me parece que es la apuesta que están haciendo. No están apuntando a los votos del centro, están apuntando a los votos que ellos ya tenían, con los cuales esperan pasar en una sola vuelta. Es un riesgo, pero es el riesgo que han tomado y habrá que ver si les da resultados. Pero esos resultados son difíciles de identificar en una encuesta. Por eso no descartaría yo del todo esa posibilidad de un triunfo en primera vuelta. Ahora, Caro, otro de los análisis que se hace frente a la posibilidad de que Luisa González gane en primera vuelta, que ciertamente es una posibilidad absolutamente real, es la comparación del voto duro que tiene a favor el correísmo frente al voto del anticorreísmo. Sí, más bien a mí me parece que al menos en esta primera reflexión, el anticorreísmo tiene un techo. Donde se puede evidenciar eso es en la votación que está recibiendo Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio le apostó, así como el correísmo le apostó a su radicalización de movimiento, Fernando Villavicencio le apostó al anticorreísmo como nicho, ¿no? Y hemos visto que ahora su mensaje, su discurso está cambiando. Está moviéndose hacia otros contenidos, no necesariamente hacia el ataque, que anteriormente sí lo hacía, porque necesita expandir su techo. Si no, está complicado, no le va a alcanzar.
Entonces, y eso, por ejemplo, es un fenómeno que él debía tomarlo en cuenta en primera vuelta. En segunda vuelta la situación se polariza, es otra campaña la de la segunda vuelta, pero en primera vuelta parece que había un techo que vemos que está allí, que está reducido el anticorreísmo hacia nichos específicos que en este minuto los tiene Villavicencio, pero que no le está permitiendo crecer. Pero quizás crecer. La pregunta iba también dirigida en este sentido de que todo ese voto anticorreísta terminaría a la final muy probablemente sumándose a quien las encuestas den el segundo lugar. Cuando ya se dé una segunda vuelta, pero habrá que ver claro esa campaña. Esa es precisamente la apuesta que entiendo le está haciendo el correísmo, ¿no? Tratar de llevarse en una sola vuelta, porque saben que en segunda vuelta la situación es mucho más compleja. Ahora, recordemos también, hablando solamente de la primera vuelta, que en las últimas elecciones, y esto ha sido sin excepción, hay una dinámica muy interesante y que rompe tendencias en la penúltima y en la última semana. Sí, evidentemente, ¿no? Y esa es, por eso se habla no tanto de cómo arrancas, cómo sales, sino cómo llegas, ¿no? Es una campaña y este tipo de campañas por lo general, además tan abruptas, son campañas muy de no cometer errores, de tratar de cometer la menor cantidad de errores posible, para que al final llegues lo menos golpeado, llegues lo más limpio, y que la gente a su vez, semana a semana, pueda tener elementos que te permitan recordar una conversación, recordar o gatillar elementos de emocionalidad, de sensibilidad, con los cuales luego puedan reafirmar su voto, si es que ya lo decidieron, o puedan tomar una decisión de último minuto. Y al final, diremos, esos son las formas en las que la gente lamentablemente termina decidiendo las campañas convertidas en plebiscitos emocionales, ¿no? Ahora, entre los acontecimientos interesantes dentro de este cronograma, cuando estamos a 32 días de las elecciones, está el debate que se realizará dentro de 25 días, prácticamente una semana antes de la elección. ¿Qué importancia puede tener el debate? Depende de varios factores, Gustavo. Por ejemplo, el debate puede ser relevante si es que la indecisión no se mueve. Pero como usted le escuchó a Comunicaliza, la indecisión es el segmento que más se está reduciendo. Quiere decir que hay cierto efecto de la campaña en los votantes, ¿no? La indecisión está reduciéndose y eso hace que los votantes estén tomando decisiones antes del debate. Habrá que saber, por ejemplo, Comunicaliza cómo está midiendo la indecisión unos días antes del debate, y si es que luego del debate hay un efecto más todavía en la indecisión, como para identificar si es que va a pasar algo allí, ¿no? ¿Qué otra forma como para identificar si la campaña va a tener, el debate, perdón, va a tener o no un efecto en la campaña? Es si es que en el contexto de la llegada al debate hay algo en la agenda pública o en la conversación que crece con fuerza, ¿no? Alguna noticia de impacto, alguna portada o algún hecho que se suscite, no sé, es posible que un juicio de Jorge Glass o algo en el caso Gabela, alguna cosa han de sacar. Entonces, es posible que eso también entre, si eso llega a entrar en el debate, por ejemplo, crece la ola noticiosa y puede afectar tanto en la indecisión, si es que todavía está muy alta, como en ese voto blando, ese voto que todavía no logra, parece que se inclinara, pero que no había sido un voto ya completamente definido. Ahora, es muy probable, por la forma como la campaña se está dando, que no llegue a ser la circunstancia como la que le estoy describiendo para el 20 de agosto. Es muy probable que la gente el 20 de agosto ya esté bastante definida. Y si ese es el escenario, pues el debate probablemente lo único que haga es ponerle los últimos clavos a las maderas.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral ha hecho algunos cambios procurando que el debate sea realmente un debate, dándoles otras posibilidades a quienes vayan a ser los moderadores para que definitivamente los temas puedan realmente ser respondidos, estos 5 temas que ha planteado por los candidatos. Respecto de la metodología y de la forma del debate, Caro, ¿cuáles son tus opiniones? ¿Es un debate que realmente va a cumplir con el rol que se esperaría de un proceso de esta naturaleza en el marco de la campaña? Yo siempre he dicho que lo primero que hay que hacer, y hay que estar, diremos, de alguna manera felicitándonos como sociedad, es que al menos se puede debatir, Rosana. O sea, a ver, hace 4 años, hace 6 años atrás, ni siquiera de esto se podía conversar, porque los medios organizaban y los candidatos no iban nomás, o sea, porque no había ninguna obligación. Al menos ahora sabemos que existe un debate obligatorio, y al menos en un momento les vamos a tener a todos sentados respondiendo. Entonces, el hecho de poder tener eso, así no tenga un solo efecto diremos, en las encuestas o en ese resultado final, lo importante es que todos esos candidatos hayan tenido que sentarse y contrastar sus propuestas. Yo creo que eso ya es un valor enorme para cualquier sociedad. Sin embargo, también ha sido bastante criticado cualquier ejercicio de debate en el país y sociedad que usted la pueda nombrar. Por eso es bueno ir aprendiendo, recogiendo las experiencias que hemos tenido ya hasta ahora en varios procesos y mejorando. Hace poco que estuve en Quito, conversaba con uno de los colegas que están dentro de la mesa del comité, ¿no es cierto?, de organización del debate, y justamente decía que una de sus preocupaciones dentro del comité era la imposibilidad que se le dio. Y no era que estaba prohibido, ojo, no era que el periodista no podía intervenir, sino que pareciera como una suerte de autocensura, que el periodista se limitó en interactuar. Qué bueno que ahora, en esta edición, dejen bien claro que el periodista o la periodista, ojalá y sea tal, ¿no?, que sea un periodista como tal, pueda interactuar, interrumpir, si es que es el caso, pedirle al candidato o la candidata, pues que se atenga a la pregunta dada. Me parece también muy interesante, si bien es cierto, son 5 temas muy acotados a la necesidad y al interés público, que de alguna manera se revisen o que se ponga un cierto foco al plan de trabajo. Si bien es cierto, los planes de trabajo están siempre escritos en términos ambiguos, amplios, no necesariamente específicos, casi que a nivel de subtítulos. Sin embargo, vale la pena que se haga la mención al plan de trabajo para que cuando se presenten estos instrumentos en el Consejo Nacional Electoral, los candidatos, partidos y movimientos políticos lo hagan con conciencia, no lo hagan respetando el valor, inclusive en términos jurídicos, de este instrumento. Así que yo siempre saludaré la posibilidad de debatir. Qué bueno que se siga así. Para finalizar, Caroline, un comentario sobre la violencia que nuevamente empaña una campaña electoral por segunda ocasión en Ecuador. Cierto es que del asesinato en Esmeraldas quedan dudas sobre si se trata de una muerte por la delincuencia común o tiene alguna connotación de carácter político, pero lamentablemente es un candidato que ha sido asesinado. Yo creo que en primer lugar refleja lo que vive cada ciudadano este momento en el Ecuador. Salimos a la calle esperando poder regresar íntegros, y creo que lo que estamos viviendo en las noticias, no hay razón por la cual un candidato o candidata pueda estar exento de una lamentable situación como esta, ¿no? Existe también violencia política y eso se exaspera en procesos electorales como estos también. Habrá que aclarar el caso más específico de este candidato en particular, pero más allá de las circunstancias políticas o no de su deceso, lo que no se puede negar es el hecho violento de su fallecimiento y cómo refleja en ese sentido la situación de inseguridad que vive nuestra sociedad.
es muy triste lo que está viviendo su familia, por supuesto, la misma provincia de Esmeraldas, y no queda sino solo solidarizarse y esperar, ¿no? Que de alguna forma la sociedad pueda encontrar una solución. Yo no creo que los gobiernos y en sí mismos las propuestas que en este momento se puedan dar tengan soluciones para un problema así, porque solamente es 1 año y medio lo que este momento se puede hacer. Pero sí me parece que es importante que se reflexione sobre la gran problemática, fuerte problemática en materia de inseguridad que vive este país, sobre las causas que nos están llevando. Hace poco leía, Gustavo, una nota en el New York Times que refleja muy bien desde dónde parte esta situación de violencia y cómo nos mira el concierto internacional con gran preocupación lo que vive, por ejemplo, en este caso Guayaquil, el sistema carcelario y los niveles de desesperación en los barrios de mayor pobreza y necesidad. Esto es lo único por que el negocio de la droga. Es retratar exactamente las dificultades que tenemos como sociedad y por supuesto que se reflejan en este hecho noticioso tan doloroso como el del candidato asambleísta en Esmeraldas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Carolina. A usted, gracias por la invitación, a usted, Rosana, y por supuesto a la audiencia, un saludo cariñoso. La doctora Carolina Ávila es académica de la UDA, experta en comunicación social.